Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este histórico encuentro del movimiento político Creo, sus líderes Guillermo Lasso, César Monge y Edgar Jara. A continuación, la intervención por parte de Edgar Jara, al presidente de Creo Estados Unidos, Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí presente, Guillermo, gracias por estar, al José Guillermo Iguala, César Monge, y a los presidentes de diferentes estados. Ustedes saben, aquellos que me siguen, que no preparo discursos, no me gusta preparar discursos. Siempre improviso y de acuerdo a lo que esté en el momento. Y he vivido en la mañana de hoy la presencia de varios presidentes que han llegado de diferentes estados, ciudades. Por ejemplo, Miguel Malo, que representa la ciudad de Nueva York, vino en carro desde Nueva York hasta Orlando, y de Orlando hasta Nueva York. Tiene un valor extraordinario. El caso también, obviamente, de Ramón Álvarez, que vino a Nueva York el día de hoy. Y el caso también pues, del resto de presidentes que tuvieron problemas de transporte, pero hay representantes de ellos aquí, que tratan de estar unidos siempre para hacer política, para hablar de lo que pasa en el Ecuador. Como decía hace un momento, yo improviso, y siempre la gente me pregunta por qué los ecuatorianos viviendo fuera, a tantas millas de distancia, hacen política. ¿Por qué se preocupan de lo que pasa en el país? Y en lo personal, 8 años haciendo política cibernética y yo 3 años más o menos haciendo política de partido, siempre he dicho que es importante que los ecuatorianos tomemos conciencia, es decir, pues hay que dejar de ser indiferentes y comenzar a actuar en lo que pasa en el país. Existen 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera. Hablaba hace un momento con un compañero de agrupación y me decía, en Colombia se recompensa a las personas que son víctimas de la guerrilla, de las FARC. Mi esposa es colombiana, es una de las personas que tuvo a su padre, lo mataron, y el gobierno le dio una compensación a él. Yo creo que la revolución ciudadana que ha hecho tanto daño, tantos ecuatorianos, debería recompensar el país, el gobierno, a esas personas que son víctimas, que salieron de su país, que tuvieron que dejar todo para comenzar en cero otra vez. Veía un currículo de Guido Toledo, impresionante. Este hombre puede ser ministro de Estado. ¿Y saben qué? Abrió una empresa de vale parking, que es mi especialidad, estoy en ese mercado 20 años. Le dimos asesoramiento. Pero ¿qué pasó después cuando Guido comenzó su trabajo? Vino un sabido, lo estafó y le quitó la empresa. Esa soledad de asesoramiento, esa indiferencia de parte de los gobiernos tiene que terminarse. Por eso hago política. Y por eso estoy aquí. Porque considero que el problema de los migrantes es un problema tan serio. Somos un grupo de gente preparada. Escapó del país, presidente, escapó del país un grupo de gente valiosa de Madrid. Y lo comentaba con Manuel, me encontré en Madrid con un señor odontólogo manejando un taxi. No es un delito ser taxista, al contrario, trabajar es un honor. Pero es justo que un taxista, que un odontólogo, cardiólogo, un médico, un abogado, tenga que trabajar de esa forma, comenzar en cero, porque tuvimos gobiernos irresponsables que manejaron el país irresponsablemente. Por eso no tenemos que ser nosotros indiferentes a lo que pasa en el país, en el Ecuador. Por eso hacemos política. Y por eso mi trabajo permanente de hablar en plural, a pesar de que por ser presidente de Estados Unidos, Canadá, y Creo, debería concentrarme solamente en esa región. Pero no, me concentro en todo lo que pasa en el país. Y motivo todos los días a los ecuatorianos que nos levantemos a pensar que tenemos que dejar de ser indiferentes. Guillermo Lasso, los anteriores gobiernos han sido gobiernos que han utilizado a los migrantes, que lo han utilizado solamente cuando necesitan un voto. Han venido a decirnos son la 5ª región, pero se olvida que somos los que aportamos la mayor cantidad de dinero. En este momento superó el petróleo, más de 3.000 millones anuales. ¿Qué recibimos a cambio? ¿Carreteras? No. ¿Puentes? No. ¿Hospitales? No. ¿Escuelas? No. No necesitamos eso. Pero sí necesitamos el respeto a nuestro trabajo, a nuestra lucha, al aporte que los migrantes hacemos al país. Ese aporte que no puede ser ignorado por los gobiernos. Y cuando asumí el reto de trabajar por Creo, estoy convencido que Guillermo Lasso no va a hacer lo mismo que ha hecho antes del gobierno, ignorar el trabajo de los migrantes, ignorarlo. Siempre he dicho
y volveré a hablar siempre lo mismo. En mi parte es política y creo que debe haber una reconciliación entre los ecuatorianos que viven en el Ecuador y nosotros. La reconciliación, que el país abra las puertas y se acabe, ¿no? Se acabe la persecución, se acabe el que tener que salir a comenzar de nuevo. Hablaba con un par de esposos en Suiza, estaba con mi esposa de vacaciones, en el tren, en la estación del tren, con una maleta, habían salido de Barcelona porque no tenían trabajo, no tenían idea dónde ir. Hay 3.000 ecuatorianos viviendo en Bolivia, prácticamente secuestrados. ¿Por qué? Porque la ley boliviana dice que después de los 3 meses son $6 por cada día que están presentes como multa. Un amigo cibernético tiene que pagar 6.000 para ir a ver a su madre que vivía en el Ecuador. No pudo ir. Hay 3.000 ecuatorianos. Entonces no podemos ser indiferentes. No podemos aceptar que el gobierno próximo acoja lo que los gobiernos anteriores han hecho. Es decir, vamos a dar presupuesto para el desfile, para la fiesta, para los cócteles y se acabó. Tenemos que exigir que los gobiernos próximos hagan el cambio necesario para que nos incorporemos a la sociedad y que los ecuatorianos, como Guido, puedan regresar al Ecuador a experimentar allá, con la experiencia que tienen aquí, allá sus nuevas empresas. Y si deciden hacerlo aquí, aquellos que quieren quedarse aquí, que el gobierno no ignore a esos ecuatorianos y le dé la información, el asesoramiento necesario para que pueda salir adelante. Ese es mi trabajo. Me van a disculpar si improviso algo quizás diferente a lo que estaba programado, pero para mí es muy importante cada vez que hago esto, los conversatorios que hago en diferentes ciudades de los Estados Unidos y Canadá, llevar ese mensaje. No podemos dejar seguir siendo indiferentes a lo que pasa en el país. Tenemos que actuar. Decía Helio West, Premio Nobel de Paz 1995, que fue mi inspiración cuando yo comencé a hacer política. Decía que la indiferencia es el peor enemigo de nosotros, del hombre. La indiferencia ayuda al opresor, jamás al enemigo. Por eso me inspiré a seguir haciendo política y por eso estoy luchando. Y convencido estoy que Guillermo Lasso hará ese cambio. Convencido estoy que se acabarán los cócteles y los desfiles y las fiestas para hacer una vida real de los migrantes, actuar en política en el Ecuador, tener acceso a diferentes opciones y además tener la oportunidad de decir, voy a regresar porque tengo la garantía de que se va a respetar mi inteligencia, mi capacidad para poder ejercer en el Ecuador. Quizás para muchos es un soñador. Me dijo un amigo político viejo, casi todos mis amigos políticos son viejos, porque yo comencé muy joven. Me dijo, eres un político en crecimiento, pero tienes un defecto gravísimo, eres romántico. Si ser romántico es pensar así, entonces no va a morir romántico. La idea es que no seamos indiferentes. La idea es exigir a hombres como Guillermo Lasso que en un futuro cercano, cuando sea presidente del Ecuador, permita esa incorporación de los migrantes a la sociedad ecuatoriana. Y no nos miren como los cholos boy, que produce dólares afuera y llega al país a gastarlo, sino como ecuatorianos productivos de primera clase. Me encontré afuera hace media hora con una señora que me dijo, Edgar, mi esposo está en la cárcel, lo van a deportar. Tengo 3 hijos aquí, necesito que me ayuden. Esa escena la veo a diario. Invité que la señora esté aquí, está presente en este momento. Quiero que te ponga de pie, por favor. Su esposo será deportado en 3 días. La comunidad que hace, son 3 hijos nacidos en los Estados Unidos. Por eso es que luché, porque esas injusticias tienen que terminarse. Y aspiro que Guillermo recepte esa información para cuando sea presidente de los ecuatorianos, porque lo va a hacer en el 2017, que ese cambio se dé. Es necesario que los ecuatorianos que vivimos aquí, muchos, alrededor de 200.000 niños, hijos de ecuatorianos que son indocumentados, pero que nacieron aquí, van a su casa todos los días después de la escuela pensando que sus padres pueden ser deportados. El problema de los migrantes no solamente es que la remesa, que el 4x4, y que no, esos son problemas frívolos. Aquí hay problemas muy serios, profundos, que hay que atender. ¿Cómo lo atendemos? Con una buena administración, con una buena incorporación de la comunidad en la administración de la diplomacia. Como por ejemplo los cónsules deberían ser de la comunidad, y Guillermo lo ha prometido que así debería ser. No más el primo, el abuelito que sea cónsul, sino la persona miembro de la comunidad. Gracias por estar aquí presente. Quiero agradecer a los presidentes, quiero agradecer a Guillermo por el esfuerzo de estar aquí en Miami conversando con nosotros, y espero seguir en esto, y espero que esto tenga eco y con la ayuda de ustedes podamos lograr un Ecuador diferente. 2017, Guillermo Lasso, presidente. Muchas gracias.
oportunidad de conocer a muchos ecuatorianos que viven allá. Yo sé cómo ustedes, por razones del alma y del corazón, mantienen el hilo conductor con sus familias, con aquellos que se quedaron en el Ecuador. Muchos de ustedes vinieron en busca del gran sueño, porque allá lo que había era una gran pesadilla. Yo sé que a muchos de ustedes les ha ido muy bien acá, y los felicito, y se han sacado la madre, han luchado, y saben lo que es un país de oportunidades, donde con las reglas claras, donde todo funciona, y nadie te reclama si te va bien. Allá tenemos un amargado, que aquel joven que logró un buen empleo y tiene unas buenas utilidades, ya se le metió en la familia y ya le cortó los sueños y le puso un techo a las utilidades la semana pasada. Aquí ustedes se plantean ganar lo que quieran y nadie les va a reclamar el éxito que hayan logrado en su vida. Eso es lo que yo quiero para sus familias que se quedaron en el Ecuador, especialmente para los jóvenes ecuatorianos. Recrear lo que ustedes han encontrado aquí en nuestro propio país. Pero yo sé que muchos de ustedes ya no piensan volver. Muchos de ustedes echaron raíces porque les ha ido muy bien aquí. Porque aquí lograron lo que allá no se podía lograr. Porque ya sus hijos son mayores, ya fueron a la universidad, algunos se casaron, ya tienen nietos americanos. Y muy probablemente no quisieran algunos o muchos de ustedes regresar al Ecuador. Pero yo sí sé que ustedes quieren para su familia, sus hermanos, sus primos, sus tías que quedaron allá, que ellos tengan la misma oportunidad que ustedes tuvieron aquí. Y yo también coincido con Edgar Jara. Hay problemas serios. A mí me preocupan las leyes migratorias en los Estados Unidos. Y especialmente me preocupa aquel drama humano de un chico que llega del colegio y le encuentra a su padre porque lo deportaron. Con toda sinceridad, a mí me preocupan mucho los ecuatorianos, pero también me preocupan los peruanos, los mexicanos, los chilenos. Y cuando yo sea presidente del Ecuador, sin complejo y sin temor, voy a pedir una cita con el presidente de los Estados Unidos. Lo visite al presidente, le hablaré primero de lo que le preocupa a ustedes aquí en los Estados Unidos, porque ustedes se merecen esa preocupación, y no decirles simplemente regresen, que los esperamos con los brazos abiertos. Pero sí, ¿y quién dice que los brazos están cerrados? Ustedes lo que quieren es los brazos abiertos de su padre, de su madre, de sus primos, de sus hijos, no del presidente del Ecuador. Lo que ustedes necesitan son que en el Ecuador se recreen las oportunidades que encontraron acá y que se respete su presencia en el Ecuador. Coincido contigo, Edgar Jara. Las carreteras ustedes no las usan. Los escasos nuevos hospitales que aparecen en la televisión, escasísimos. Yo no los uso, ustedes tampoco los usan. Las escuelas del milenio no la utilizan sus hijos, pero sí lo usan sus familias y los ecuatorianos que nos quedamos allá. Y tenemos que cambiar nuestro país para mejorar la calidad de vida de la familia que quedó allá. Y para que ustedes también, cuando llegue el momento de su jubilación, decidan regresar al Ecuador y tengan servicios de medicina. Porque ¿quién regresa al Ecuador si no va a tener un servicio de salud? Porque ustedes contribuyeron aquí en los Estados Unidos, no en el Ecuador. Pues eso voy a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Ver cómo se establecen convenios de seguridad social para que cuando ustedes decidan regresar al Ecuador, encuentren allá también los servicios de salud en función de lo que han aportado acá. Tiene razón. En la campaña anterior yo dije, yo no tendré parientes en mi gobierno. Y gracias a Dios tengo parientes trabajadores que no necesitan que yo les ande buscando empleo. Y si los tuviese, pues yo no estoy o no busco ser presidente para darle empleo a algún pariente. El cónsul en Miami
lo decidirán ustedes. Probablemente está sentado en esta sala. No sé quién será, pero Edgar Jara tendrá la responsabilidad de recomendar a aquel ecuatoriano que más tiempo ha vivido en los Estados Unidos, más destacado ha estado en su vida, para que asuma ese cargo y no sea un pariente amigo mío, un pariente o un amigo mío íntimo, el que venga de cónsul, totalmente extraño a la realidad que ustedes han vivido en los Estados Unidos, para venir hecho el bacán y sobrado a impresionar diciendo, pero si yo conozco a María Lourdes, yo he jugado tenis con los hijos de Guillermo, pero yo sé que a él le gusta también jugar macatetas. No es verdad, ni como cuento. El cónsul del Ecuador en Miami, en Nueva York, en Chicago, en New Jersey, será uno de ustedes, el ecuatoriano que más tiempo haya vivido. ¡Viva la autonomía exterior! Bien, yo quiero dar un poco de tiempo para oírlos a ustedes. Y sé que hay un espacio de preguntas en el conversatorio. Así que quiero solo cerrar diciéndoles que para mí ha sido un gran motivo de satisfacción estar esta tarde con ustedes. Regresaré pronto. Miami no queda tan lejos del Ecuador. Con frecuencia vengo y esta vez incluiré mis visitas y Paquita quedará a cargo de organizar más reuniones y lo que hoy no alcancen a preguntar habrá oportunidad de plantearlo en otra reunión. Pero les he compartido algunos elementos de mi pensamiento sobre democracia, sobre economía, sobre libertad, sobre solidaridad. Solo quiero dejarles uno. Ustedes verán los noticieros, muchas familias quejarse de que llegan con un enfermo a una clínica y no los pueden atender. Y el propio presidente del Ecuador hoy nos cuenta que los hospitales del IES son un desastre, un real desastre, algunos hospitales del IES en Guayaquil. Y resulta que se le carga al médico, al gerente del hospital o a las enfermeras. Y parece que no quiere darse cuenta que él ha tenido 8 años en el gobierno. Ya forma parte del pasado y poco o nada ha hecho para cambiar esa realidad del Ecuador. ¿Saben dónde está el problema? El problema está que en el Ecuador hay un déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del país. ¿Saben cuánto cuesta cubrir ese déficit de camas? 1.600 millones de dólares. En los últimos 8 años le ingresaron al país 230.000 millones de dólares por petróleo. No me digan que no se pudo haber tomado algo menos del 1% de ese valor para priorizar y decir vamos a realmente cubrir el déficit de camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Pero como ya bajó el precio del petróleo, alguien dirá, y ahora nos fregamos, ¿con qué lo hacemos? No podemos estar esperando que el gobierno tenga los 1.600 millones de dólares para construir una cama, la cama que hace falta para dar un buen servicio de salud a la familia ecuatoriana. ¿Saben cuál es mi propuesta? Mi propuesta es una ley de zona franca. Una zona franca que libere de todo tipo de pago de impuestos a la renta a la nueva inversión local e internacional que llegue al Ecuador a establecer nuevas clínicas y nuevos hospitales. Ni un solo centavo, porque ustedes van a coincidir conmigo. La salud es fundamental. Es fundamental. Dar un buen servicio de salud no es una buena idea de izquierda, no es una buena idea de derecha. Es una buena idea, punto. Y hay que cubrir ese déficit de camas. ¿Y qué mejor si incorporamos al sector privado a la solución de los problemas sociales del Ecuador? En salud, en educación, en generación de empleo, activando muchos sectores que le vendría bien una gran inyección de capital nuevo, local e internacional. Pero bueno, nuevamente un placer el haber estado esta tarde con ustedes. Con mucho gusto voy a responder todas las preguntas, y las que más me gustan son las más difíciles, las más complicadas. Ustedes no tengan ningún temor en preguntar lo que quieran preguntarme en todo aspecto personal, profesional, político, que yo creo que un político está para dar la cara
frontalmente y responder todo lo que los ciudadanos quisieran preguntar desde aquí de Miami, que vive en Ecuador.